información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez, los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1. Sin lugar a dudas, bella música de los años 60, una bella época para recordar. 14:30, tiempo de la capital de la República Mexicana. Esto es Cambiando de Tema. Les agradecemos como siempre su presencia, su confianza, pero sobre todo su colaboración en redes sociales. Recuerden que estamos en todas las plataformas y redes sociales 1+1 MX Oficial. Acompáñenos hoy en la mesa de Cambiando de Tema. Abordaremos este resultado tan importante de la Consulta Popular 2021. Platicaremos con el analista político y prestigiado periodista don Jorge Tinajero. Platicaremos sobre un fenómeno preocupante de este comportamiento, esta ampliación del pasado viernes que se dio en la Cámara de Diputados del registro de empresas especializadas, cómo se ha venido dando este comportamiento en el sector obrero patronal. Platicaremos con el arquitecto Homero Hernández Tena. Haremos un enlace vía Zoom con el arquitecto Adrián Alanís. Platicaremos en el aspecto político, económico, social sobre el resultado a nivel nacional de la Consulta Popular 2021. Platicaremos con el periodista Manuel Zamacón sobre el comportamiento en la capital de la República Mexicana y cuál fue la percepción de los diversos sectores de la población. Desde el sector electoral nos va a dar su opinión el exconsejero del INE, el doctor Marco Antonio Baños Martínez. Y claro, la nota deportiva con el maestro Nelson Vargas. Esto es Cambiando de Tema. Acompáñenos. Iniciamos. Verdadera estrella de Hollywood, esta canción que estábamos escuchando. Y bueno, recordamos estas bellas melodías durante la década de los 50, 60, que nos llevan a reconocer precisamente la obra musical que se generaba, que se escribía, que evidentemente disfrutaban nuestras generaciones, padres, abuelos, en esta bella época de los años 60. Y bueno, quiero agradecer especialmente, ya está en el estudio, nuestro analista político de los lunes, don Jorge Tinajero. Don Jorge, un fenómeno importante en el Estado de México, bienvenido. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué encontramos el fin de semana? La violencia contra los jóvenes. ¿Qué pasó, don Jorge? Platíquenos. Pues desafortunadamente tenemos una nota desagradable porque parece ser que hay un odio hacia aquellas personas que logran tener todavía una vida más o menos holgada, de cierta economía, y pues se dio la agresión al joven Luis Miranda Barrera, un joven productivo, un joven estudiante, un joven empresario, trabajador, y fue agredido por Javier Linder Miguel. A pesar de que se sabe quién lo agredió y de qué manera surgió esta agresión, pues hay gran malestar dentro del Estado de México porque parece que hay impunidad. No se da una buena resolución hacia este caso, se tiene identificada a la persona, no está detenido y obviamente familiares, amigos, quienes lo conocen, pues están indignados por esta situación que se ha dado este fin de semana, en estos días. Don Jorge, sin lugar a dudas, la violencia en contra de jóvenes estudiantes, en contra de jóvenes sanos, productivos, trabajadores, incluso estudiantes universitarios, se ha venido incrementando en el Estado de México y bueno, hoy le tocó a este joven, que como bien refería don Jorge, pues es un joven productivo, es una generación que bueno, a lo mejor por aras del destino le tocó nacer, crecer y hoy trabajar y desarrollarse como integrante de una clase social a lo mejor que hoy vive bajo condiciones de cierta tranquilidad, pero eso no permite, no genera una justificación para que
pues personajes bajo no sé qué condiciones ni qué circunstancias se atrevan a dañar, a violentar, a agredir, y que además tengo entendido, don Jorge, este joven lesionado sigue en el hospital, lamentablemente. Sí, en 1+1 pueden encontrarse las gráficas donde se le ve la lesión en la cara, y esto lo llevó a tener que estar hospitalizado, mientras el agresor anda libre, y esperemos que las autoridades pongan atención en este caso, que en verdad, como usted lo comenta, pareciera ser que una parte de la sociedad pues tiene este cierto odio. No sé si serán estos discursos enconados que nos tienen polarizados, pero eso no significa agredir de tal manera. Amable doctor, usted aquí está viendo pues una imagen grabada de una cámara de seguridad, aparentemente un estacionamiento, y bueno, este video ya está pues, corriendo en las redes sociales. Es la violencia y obviamente toda la hazaña, ¿verdad? La mala fe con la que todavía llega, y después de que ha perdido el conocimiento de este joven Luis Miranda, pues todavía van y lo patea en la cabeza. Tengo entendido que tiene conmoción cerebral, que está en el hospital, que lo están atendiendo, y es un tema preocupante, don Jorge, porque bueno, tal parece que se ha venido generando esta violencia, ya no de género, esta violencia en todos los sectores, en todos los contextos, don Jorge. Sí, y luego resulta que pues la gente se organiza, y esto pues obviamente no es constitucional. Son las autoridades las que tienen que ejercer su cargo y actuar, detener a la gente cuando ahí está la flagrancia mostrada. O sea, no hay lugar a dudas, y sin embargo, vuelvo a repetirlo tristemente, esta persona está libre, que es Javier Linder Miguel, así es como se le ha identificado. No encontramos las causas. Caray, pues aquí está este acto literalmente de violencia, de dolo, de mala fe, de ventaja, de alevosía, porque todavía fue y lo pateó en la cabeza. Terrible estas imágenes. Es sentar un precedente para que las familias platiquen con sus hijos, generen una reflexión, generen pues este ejercicio de fortalecimiento de los valores, no llegar a estos escenarios de violencia en donde se puede incluso perder la vida, don Jorge. Ha habido jóvenes que han perdido la vida a consecuencia de un golpe, de una caída y de este tipo de lesiones que incluso los han dejado cuadraplégicos, y en algunos casos han hasta fallecido, don Jorge. Pues esperemos que se restablezca pronto, mi querido Luis Miranda Barrera, de estas lesiones, y que no sea el caso, y que sea detenida esta persona. La violencia se ha generalizado a lo largo y ancho del país, no sabemos si sean las situaciones económicas, sociales o políticas, pero hay que detenerla de una manera pues que las familias empiecen a permear el respeto, claro, y dirimir diferencias de otra manera más civilizada, porque se entiende que a lo mejor exista algún problema o alguna situación, pero ¿qué sucedería si se pasa unos buenos años en la cárcel? Este joven también, Javier Linder Miguel, por hacer un acto que no lo pensó como debía de haber sido, ¿no? Existen los canales judiciales, y por eso es que las autoridades deben de actuar inmediatamente para que no haya la justicia de mano en mano. Un atento llamado, respetuoso llamado a la Procuraduría, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pues para que aceleren las investigaciones, internen la carpeta de investigación, se soliciten las órdenes de detención, y en su momento de ser procedente solicitar a un juez pues una orden de aprehensión en contra de este personaje, este sujeto, que bajo condiciones de lesiones dolosas, aclaro, que son lesiones dolosas, evidentemente pues generó este daño en la salud de don Luis Miranda. Don Jorge, me gustaría, y ya en redes sociales, amable auditorio, sí pueden confirmar esta nota. Usted puede consultar hoy los periódicos de Grupo 1+1, Diario Amanecer, y 1+1 del Estado de Hidalgo. Puede corroborar, puede leer, puede darle seguimiento a esta nota preocupante. Efectivamente, sí ya me están requiriendo. Recuerda que estamos en todas las redes sociales, 1+1 MX Oficial. En todas las plataformas estamos a sus órdenes, y claro que pueden consultar esta nota publicada hoy por nuestra directora general de Grupo 1+1, la doctora Karina Rocha Priego, a quien le agradecemos la confianza y por haber permitido que hiciéramos esta denuncia, porque es una denuncia, don Jorge, es un llamado enérgico a las instituciones, pero también una convocatoria para los padres de familia, para que generen este sentido de responsabilidad, de prudencia y de conciencia sobre estos actos violentos, don Jorge. Así es, doctor, y bueno, vamos a estar al pendiente de esta nota, si nos lo permiten, claro, porque estos datos y lo que estamos viendo en pantalla, pues es algo que nos agrede a todas las familias, y debemos de evitarlo, como bien lo ha dicho, hacer conciencia en nuestros hijos. Y también sucede
porque las autoridades muchas veces son laxas. No se actúa realmente contra los agresores o hay dinero de por medio y se supone que estamos en una nueva etapa donde debe de disminuirse el entre, los moches ahí con los ministerios públicos. Así que estaremos muy al pendiente si nos lo permiten. Confiamos en la gran responsabilidad del señor gobernador y del fiscal general de justicia del Estado de México. Hay que hacer un exhorto respetuoso a los ministerios públicos encargados de esta carpeta de investigación. Habrá que deslindar la responsabilidad y, claro, lo que sea necesario en cuanto a los gastos y a la atención médica de este joven Luis Miranda, pues que sea ya de inmediato pues, cubierto y atendido, porque este tipo de casos, don Jorge, no pueden seguirse generando, no se pueden seguir presentando, porque es un tema pues, que nos preocupa a toda la sociedad. Si hubiese sido una niña, si hubiese sido un adulto mayor, don Jorge, el escándalo en redes sociales hubiera sido terrible. Si este golpe se hubiera dado en estos contextos, quiero decirle que sería algo que no podríamos dar crédito, don Jorge. Así es, y bueno, hay que estar muy atentos a lo que sucede ahí en el Estado de México, que es una zona en donde las agresiones se dan principalmente a las mujeres, y ahora vemos que la gente puede agredir con una facilidad tremenda, y precisamente porque no hay ni la educación ni el seguimiento pertinente de las autoridades. Ahí está el llamado al señor gobernador, a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de México y también a los ministerios públicos para que, si ya existe la denuncia, actúen. Claro. Cuando no hay denuncia, bueno, pues es difícil que ellos lo puedan hacer, claro. Pero si ya las denuncias están interpuestas, entonces deben de actuar y defender los derechos de las personas que han sido agredidas o explicar por qué no han sido atendidos de la manera que debe de ser. Don Jorge, lo felicitan, están felicitando en redes sociales, le están pues, expresando pues, su felicitación en redes sociales, varios seguidores de Uno Más Uno. De hecho, nos comentan que cabría la posibilidad de que nos compartiera sus redes sociales, don Jorge, para seguirlo. Sé que también usted trae temas muy interesantes del Estado de México, los ha venido analizando, nos ha seguido compartiendo esta información. Don Jorge, ¿nos podría compartir sus redes sociales si es tan amable, por favor? Sí, con todo gusto, es muy sencillo. En Facebook nos encuentran como expresiontotal.com.mx y también como Jorge Tinajero, y también nuestra página www.expresiontotal.com.mx. Y si me permite, próximamente tendremos también ya la revista de Expresión Total, donde tenemos parte de estos análisis que usted nos permite hacer en este medio tan importante, y estaremos cubriendo todas estas notas. Don Jorge, traemos un tema más preocupante, sobre todo en el contexto empresarial, don Jorge. Nos gustaría que nos regalara unos minutos más para que nos comparta su opinión, su reflexión y su análisis sobre un tema que a nivel patronal, a nivel empresarial, el pasado viernes aparentemente pues, se dio un respiro de 30 días, pero que sin embargo sigue siendo insuficiente. ¿Sería posible, don Jorge, que nos regale unos minutos más para poder analizar Claro que este sí, tema? doctor, claro que sí. Yo quiero aprovechar para agradecer la presencia del arquitecto Homero Hernández Tena, que nos acompaña en, pues en estos estudios del periódico Uno Más Uno para compartirnos su opinión, también su reflexión y su análisis sobre este dictamen que aprobó la Cámara de Diputados y que ratifica el Senado de la República para ampliar hasta por 30 días más el registro de empresas especializadas. Sí, efectivamente, el famoso REPSE, que generara tanta polémica la semana pasada y que, bueno, se aprobara 30 días más. Personalmente me parece que es insuficiente, pero prefiero y quiero invitarlos para que escuchemos la opinión de un experto, de un empresario, de un hombre que conoce perfectamente cómo se está dando este escenario, este contexto de la subcontratación especializada. Maestro Homero Hernández Tena, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio, gracias por la invitación. A ver, en la trinchera de la subcontratación, el sector de la construcción tiene contextos muy particulares, muy especializados. Ustedes, en esta trinchera de la industria de la construcción, ¿cómo están viviendo la reforma laboral y cómo están enfrentando estas nuevas condiciones, arquitecto? Pues mira, es muy complejo porque en la industria de la construcción, que debemos recordar que es una de las más importantes que apoya el Producto Interno Bruto de los países, claro. Se considera que es casi del 18% la aportación que tiene la industria de la construcción. Y es una industria muy compleja porque la forma en la que opera es precisamente por grupos de trabajo.
Tenemos por un lado los albañiles, por otro los plomeros, los cerreros, los carpinteros, los ingenieros, los topógrafos y una gran cantidad de especialidades que trabajan todas en conjunto para poder llevar a cabo una obra. Y además tenemos que entender también que hay una gran cantidad de diferencias entre las pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas que se dedican a la construcción. Además, la forma en la que trabaja el gobierno y la iniciativa privada también tiene grandes diferencias. Entonces, tratar de meter a todos estos constructores de diferentes tamaños en el mismo cajón no es posible. Por lo general, para las pequeñas empresas no sería realista el decir que ellos tengan que contratar a todas las especialidades o a todas las personas que están trabajando en un proyecto, porque finalmente cuando uno está haciendo una obra, pues cada obra requiere es muy diferente una obra de otra, unas requieren unas especialidades, a veces se requiere cotizar con varias empresas para poder subcontratar alguno de estos servicios. Entonces no es realista el poder pensar siquiera que todos los empleados estuvieran trabajando dentro o que fueran contratados directamente por la empresa. Esto es imposible. El 90% de las empresas no van a poder cumplir con esta situación. A ver, maestro, es un problema serio, porque tal parece que no hubo planeación, tal parece que no hubo, pues, ni siquiera la intención de preguntarle a ustedes, los empresarios, a ustedes, los verdaderos especialistas, cómo se podría dar esta implementación de la gran reforma laboral en materia de subcontratación o en materia de, como lo conocemos, de outsourcing. A ver, maestro, quiero que nos explique, ya entendimos el contexto complejo, ya nos pues dio el escenario, pues obviamente lo difícil que resulta la implementación en cuanto a la especialización y subcontratación de cada área en la industria tan importante, tan poderosa y determinante para la economía nacional de la industria de la construcción. Ahora vamos al registro. ¿Usted considera que este REPSE ha respondido a las necesidades del sector empresarial, maestro? No, definitivamente no. No está ni siquiera claro el tema de la subcontratación. Está claro en qué momento empieza la subcontratación, cuáles son las empresas que se consideran especializadas. Y no está claro cuando yo como constructora subcontrato hasta qué momento estoy subcontratando o simplemente estoy haciéndome de apoyo de algún especialista. Entonces, la verdad es que hay una ambigüedad importante en torno a esta ley y en torno al registro, ¿no? ¿30 días son suficientes, maestro? No, definitivamente no. Es un problema de origen. O sea, entiendo el interés de la autoridad por hacer que los trabajadores tengan las prestaciones de ley y entren en orden. Eso está clarísimo y creo que es deseable. Pero quizá esta forma de a rajatabla a todos meterlos prohibiendo el outsourcing o castigando el outsourcing, yo considero que no es realista, por lo menos en esta industria. A ver, aquí está nuestro analista político y quiero preguntarle, y aquí tenemos al experto, tenemos el pues, directamente involucrado en este escenario de la subcontratación. Don Jorge Tinajero, usted desde la trinchera política, ¿usted cree que es más un ejercicio de intereses políticos que un ejercicio de diseño para fortalecer la economía del país con este nuevo registro REPSE o con la reforma laboral en materia de subcontratación? ¿Cómo lo percibe, don Jorge? Pues es un asunto muy serio porque estamos hablando de que los recursos del gobierno se deben de extender a todas las empresas, más bien pienso que se les salió de control. Y se dio la situación de que, bueno, pues cada quien, conforme van ocupando los cargos políticos, gerenciales, administrativos, dentro de las distintas dependencias, encontraron más bien ellos una manera de hacerse de recursos ilícitos. Entonces, sí es importante que se regule, pero no debe de ser como se está llevando a cabo. Primero castigamos, cortamos manos y luego los queremos poner a trabajar. No, señores, en esta regulación hay que constatar que realmente se esté trabajando y se esté pagando a quien está trabajando y no permitir que esa corrupción esté alimentando a los funcionarios. Obviamente, por eso pasa, por ejemplo, lo de la línea 12, ¿no?
El moche es para el 10% para el gobierno, más aparte hay que entrar con una licitación baja, entonces quien está construyendo, pues prácticamente lo está haciendo con las manos. Arriesgan a la sociedad, arriesgan a las empresas y mucha gente de ahí va a dar a la cárcel, siendo que los cerebros están por otra parte, ¿no? Ahí está la opinión desde la trinchera política. Maestro Homero Hernández Tena, la corrupción era una realidad que se había denunciado. La reforma a lo mejor era necesaria. Su implementación es la que no es correcta. ¿Es esto cierto, maestro Homero? Sí, yo creo que se debió haber buscado otro canal para hacer que las empresas garantizaran el pago de las prestaciones por ley para los trabajadores. Yo creo que esto era lo importante y no simplemente a rajatabla decir que el outsourcing no se puede llevar a cabo. A ver, en el sector de la industria de la construcción, que es, reitero, determinante para la economía nacional, ahorita, ¿qué están haciendo ustedes que están sufriendo, todos los empresarios, todos los patrones, esta incapacidad de respuesta, esta falta de planeación, esta falta de infraestructura, de las plataformas, de la unidad de trabajo digno, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para resolver el tema REPSEP ante yo diría, tan poca planeación, tan poca previsión? ¿Qué están haciendo ustedes mientras tanto? Pues en la Cámara de la Industria de la Construcción se han estado llevando a cabo foros para revisar estos temas. Claro. Pero la realidad es que no está permeando el concepto. Entonces, yo la verdad no estoy seguro qué es lo que va a pasar, porque el problema principal es que las empresas no pueden cambiar su forma de trabajar. O sea, sería imposible para una pequeña empresa o mediana empresa el contratar de planta a personal, a trabajadores de la industria de la construcción, que no van a estar trabajando todo el tiempo, año, sino que nada más van a trabajar por ciertas obras. Es decir, la forma en la que se está pensando que es imposible, vamos, no es realista. Entonces, ante esto, pues no sé en qué momento esto pues, es como una bomba que va a reventar, o van a tener que acabar dando más prórrogas o de plano diciendo, a ver, esto no aplica para tales sectores. Don Jorge Tinajero, ¿usted percibe que esto afectará a la economía, al dinamismo y al crecimiento de una economía que hoy sufre una profunda crisis? Por supuesto que sí, porque no hay las condiciones necesarias, como lo dice el arquitecto Homero Hernández Tena, están imponiendo más obligaciones a las empresas, pues esto no les va a permitir crecer. Y esto también nos lleva al rubro fiscal, por supuesto. En vez de que tengan ganancias, todo es un seguimiento fiscal que no les permite el crecimiento ni dar los suficientes estímulos a los empleados. Tenemos un seguro social que sí cobra, pero que también no da los servicios que deben de ser. Hay muchas enfermedades que están sin atención médica, precisamente porque los recursos no se sabe hacia dónde van, y quien pierde es el empleado. Se hace el outsourcing precisamente para evitar las cargas fiscales de grandes empresas hacia el gobierno, pero la verdad es que es un nudo que no se ha logrado deshacer precisamente porque no se escucha a las voces autorizadas de la gente que está trabajando, de las necesidades de los empleados y cómo generar una vida digna, que es finalmente de lo que trata todo esto. Totalmente de acuerdo. Pues, amable auditorio, aquí está la opinión, está la reflexión, está el escenario en dos voces autorizadas, en dos opiniones legítimas. La reflexión y la conclusión es suya. Yo quiero agradecerle a don Jorge Tinajero que nos haya acompañado esta tarde aquí en Cambiando de Tema, agradecerle tan amablemente que nos haya brindado unos minutos más de su tiempo. Sé que tiene una agenda muy saturada. Don Jorge, muchas gracias. Lo esperamos el próximo lunes. Aquí nos vemos el próximo lunes y una disculpa por no haber saludado al amable auditorio. Ya sabe que estamos aquí con el doctor Julio Jiménez. Gracias. Y bueno, también agradecerle al maestro Homero Hernández Tena, que bueno, hoy nos acompañó para analizar, para compartirnos su experiencia desde la trinchera patronal, desde el escenario de la industria de la construcción, cómo se está dando esta implementación de la reforma en materia de subcontratación. Maestro, muchas gracias por acompañarnos y quedamos pendientes para ver si en próximas fechas podríamos contar con su presencia para seguir analizando este fenómeno que además es muy amplio. Excelente, Julio. Muchas gracias por la invitación. Amigos, tenemos ya un enlace con el arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Platicaremos sobre el recuento de los daños, sobre este resultado de la encuesta, esta consulta popular 2021 de este 1 de agosto. Vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar con el arquitecto Adrián Alanís. No le cambie, seguimos cambiando de tema. Regresamos. I think
esta bella música de los Beatles, década de los 60s. Bueno, pues vamos a entrar de fondo a este tema tan polémico, a esta consulta popular, en términos del artículo 35 de nuestra Constitución, que ha generado tanto debate. Un ejercicio legítimo, un ejercicio de democracia participativa, sin lugar a dudas, pero también ha sido el resultado, a lo mejor ya de una conciencia ciudadana que no estaba de acuerdo en gastarse 520 millones de pesos en una pregunta que no tenía razón de ser, en una consulta que no tenía motivo, razón u origen, ya que la aplicación de la ley no se anda consultando. Respetar la ley y hacerla cumplir no es un tema de consulta popular, porque la ley no se consulta, se aplica, señores. Quiero agradecerle al arquitecto Adrián Alanís Quiñones que nos haya hecho favor de tomarnos este enlace vía Zoom para platicar con él sobre este escenario. Arquitecto, buenas tardes, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlo. Julio, me da muchísimo gusto saludarte y felicitarte por tu programa, felicitar a Uno Más Uno, muchas gracias por esta invitación. Y efectivamente lo acabas tú de decir de una manera muy contundente. El día de ayer otro fracaso más de la 4T, porque esta consulta que de alguna manera cada vez México debe de ir madurando en sus instituciones y cada día debe de existir mayor democracia participativa, como tú mismo lo has comentado, pero no con algo que insulte a la inteligencia, no con preguntas que no dicen absolutamente nada. Y cuando se trata prácticamente de una indirecta hacia los expresidentes de la República, bueno, si los presidentes en su tiempo hicieron o no hicieron, o todavía está facultado algún ministerio público o algún juez para en determinado momento dictarles o alguna acusación o integrarles alguna carpeta de investigación, pues que se haga sin necesidad de andar gastando el dinero que como quisieran los padres de esos niños con cáncer, que hubiese esos 520 millones de pesos que de alguna manera requieren y necesitan para las medicinas de sus hijos. Y que realmente es criminal el hecho de que, como uno de los casos de tantos que hay ahorita, en donde no se ha atendido el abasto de medicamentos, pero como es el caso de los niños con cáncer. Entonces, el día de ayer prácticamente el pueblo mexicano, o sea, el 92%, más del 92%, le dice al presidente de la República que no participa en estas ocurrencias, y donde hay inclusive manifestaciones presidenciales de que parte de la familia presidencial quería que hubiese hasta casillas o mesas receptoras de tránsito para los que andaban en Guadalajara o en Tepic o en algún otro lugar. Y bueno, yo te voy a decir que de alguna manera, ahora que le quieren echar culpa al INE, pues el INE cuando menos fue responsable de instalar 57,070 mesas receptoras. Aquí en Durango, por ejemplo, se instaló el 100% de estas mesas, que fueron 782, con mínimos de incidencias. Tuvimos conocimiento ayer durante todo el día también, porque vimos los videos, como en algunas mesas receptoras solitarias, en ese momento las personas que estaban ahí a cargo precisamente de estar vigilando que se llevara a cabo esta consulta, estaban utilizando y rayando las propias formas de votación y las estaban rellenando. Entonces, pues no se vale que se hagan ese tipo de cosas cuando realmente ni siquiera la gente quiso seguirle el juego a algo que nació perdido, que es el caso de esta pregunta y esta consulta. Así es, mi tío Julio. Arquitecto, sin lugar a dudas, esta pregunta planteada por la Suprema Corte de Justicia, este ejercicio, pues que en otros contextos, en otros escenarios, pues de la participación ciudadana, es un ejercicio legítimo. El tema aquí era para ver si las autoridades pretendían o podían iniciar trabajos de investigación sobre temas que son, pues, presuntos delitos o conductas delictivas, arquitecto. Es una realidad que la justicia no puede quedar al alcance ni puede estar sujeta al resultado de una consulta popular, y que esto fue lo que provocó, es mi percepción, arquitecto, quisiéramos escuchar su opinión, que la gente tampoco estuvo de acuerdo con este planteamiento ambiguo, impersonal, impreciso,
que diseñara la Suprema Corte de Justicia y que la propia gente no entendía, no aceptaba, no compartía y por eso la gente decidió no acudir a estas mesas receptoras. ¿Cuál es su opinión, arquitecto? Efectivamente, así es, Julio. Coincido contigo de que precisamente la gente que no participamos, en primer lugar porque ni siquiera este tipo de consulta y también la otra consulta que hizo y que a nivel internacional dio la vuelta al mundo, que fue aquella consulta de mano alzada también que aquí en Durango vino y la presentó en Gómez Palacio en contra del pueblo, en contra de la gente, con un grupúsculo de gentes que levantaron la mano para que en ese momento se cancelara una ya muy adelantada, que era la del Metrobús. Pero bueno, en el caso de que nos ocupa el día de hoy, la consulta del día de ayer, pues es una consulta que quería de alguna manera tener alguna venganza contra los expresidentes que él les llama neoliberales, conservadores y que son los culpables de todo. Ya lo dijo hace muchos años Margaret Thatcher cuando comentaba precisamente que cuando son las campañas, de alguna manera lo que pasó, pasó y ya cuando estás en el gobierno ya no puedes estar echando la culpa a nadie. Si votaron por ti es porque en determinado momento algunas de las personas del pasado no habían hecho bien las cosas. Bueno, ya estás tú al frente, ahora tú hazlas bien. Tú fuiste el que criticaste durante una campaña para buscar votos y en ese momento la ciudadanía te dio la confianza para que dirigieras un país. Bueno, ahora que tienes esa confianza, ya no hagas este tipo de consultas que no son para las gentes pensantes, no son para gente que en determinado momento analiza, deduce y que sabe perfectamente bien, que te lo comentaba el otro día, todas las gentes que de alguna manera ocupamos un cargo de elección popular o que estamos dentro de una responsabilidad administrativa, llámese a nivel federal, estatal o municipal, lo primero que hacemos es protestar, guardar y hacer cumplir todo, empezando por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de todas las leyes que de ella emanen, con el objeto, y una de ellas es precisamente el hecho de que si hay alguien que está en determinado momento violando o cualquier tipo de delito, cualquier circunstancia que no esté apegada a derecho, pues debe ser investigado y debe ser sancionado y debe ser remitido a las conductas o a lo que se requiera en ese momento a través de algunas multas o infracciones o la cárcel en sí. Y en este caso, pues no, ni se preguntaba bien las cosas y que de alguna manera esto se empezó a ver como una venganza y realmente fue un rechazo absoluto, fue un fracaso y un fracaso rotundo y es lamentable que se invierta en ese tipo de dinero en estas situaciones. Sí queremos que exista mayor democracia participativa, sí queremos que haya referéndums, sí queremos el pueblo y la sociedad que haya plebiscitos, sí queremos que pueda haber una segunda vuelta presidencial, sí queremos que haya mayor democracia participativa, mayor iniciativas populares, pero no vaciladas de esta naturaleza como la de ayer. Amable auditorio, ahí está la contundente opinión, la clara, yo diría, decisión que nos comparte el arquitecto Adrián Alanís, esta reflexión tan importante sobre esta consulta popular que sin lugar a dudas fue un desastre y nos costó a los mexicanos 520 millones de pesos. Arquitecto Adrián Alanís, como siempre es un gusto saludarlo, agradecerle su valioso tiempo, reconocer su gran prestigio y su gran reconocimiento a nivel nacional, rogarles, es posible, la próxima semana nos haga favor tomarnos otra llamada telefónica, hacer un enlace vía Zoom para analizar el tema que viene en marzo próximo, que es la revocación de mandato. ¿Qué le parece, arquitecto? Encantado de la vida, con muchísimo gusto. Yo fui uno de los primeros promoventes junto con varias agrupaciones políticas nacionales, especialmente para la revocación de mandato. Me da mucho gusto, Julio, saludar a ti, saludar a todo el auditorio, saludar a todos nuestros amigos de Uno Más Uno, saludar a nuestro amigo Naim Vivien, mandarles un abrazo a todos. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias. El arquitecto Adrián Alanís Quiñones, sin lugar a dudas, una voz autorizada, un especialista, un líder de opinión, un hombre reconocido y respetado. Tengo ya en la línea telefónica a nuestro analista en la capital de la República Mexicana, un reconocido periodista, un joven periodista, un líder de opinión, don Manuel Zamacona. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Julio. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Manuel, ¿cómo viviste en la capital de la República Mexicana este ejercicio de democracia participativa? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué pudiste encontrar? ¿Qué experiencias, qué comentarios rescataste de la opinión ciudadana? Mira, fue muy interesante porque desde que se abrieron las casillas aproximadamente alrededor de las 9:30, algunas 10 de la mañana aproximadamente, sí. Pues fuimos recorriendo varios puntos aquí, sobre todo en la Ciudad de México. Evidentemente estábamos muy al pendiente de lo que ocurría también en otros estados de la República. Sin embargo, desde muy temprano la tendencia ya era clara. La gente no estaba acudiendo a las urnas, la gente no estaba acudiendo a votar. Y bueno, ahí se vio el reflejo, ¿no? De las 93.597.000 personas que pues integran este padrón electoral, solo 7.198.000 participaron en esta consulta popular del día domingo, del día de ayer. ¿Qué significa? Pues cerca del 8%, pero ni siquiera se llegó al 8%, ¿no? Eso refleja también pues parte de lo que ya tenía el indicativo en cuanto a las personas. Ya tenían una decisión, no iban a acudir a votar. ¿Por qué? Porque como lo platicamos desde la semana pasada, Julio, la verdad es que para empezar esta formulación de la pregunta, ¿no? Estaba quizá un poco compleja, por así llamarle, y la verdad es que se decía, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Mas no decía una pregunta contundente que a lo mejor hubiera causado una reacción pues un poco más fuerte en las personas, como el decir enjuiciar a un expresidente, el verlo tras las rejas, que era lo impactante, ¿no? Y la columna vertebral de este formulamiento, ¿no? Entonces, en tanto, ya respecto al resultado de la votación, entre el 89.36 y el 96.28% votaron por el sí, es decir, para investigar crímenes cometidos, sí, por los titulares del Ejecutivo en los sexenios pasados, más, como lo reiteramos, no creo, se ve muy difícil el panorama para que siquiera se abra una carpeta de investigación en contra de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Vicente Fox, de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo Ponce de León, ¿no? Entonces, pues ahí están, digo, ya a pesar de que Mario Delgado, el presidente de Morena, anuncia que en caso de que se imponga el sí, como lo fue, pues ahora Morena va a impulsar esta comisión de la verdad para que no se cese en la búsqueda de la justicia y además se investiguen los crímenes de las administraciones pasadas. Vamos a ver, y lo interesante será por dónde van a empezar, por quién van a empezar, porque de ahí va a derivar mucho, Julio. Manuel, sin lugar a dudas, una opinión concreta, concisa, objetiva, sin filias ni fobias políticas ni partidistas. Hemos escuchado tu análisis, hemos escuchado tu reflexión. Manuel, ¿cómo percibes este ejercicio? ¿Un triunfo, como lo han afirmado líderes de Morena, incluso el presidente de la República en la mañanera? ¿Lo calificarías como un triunfo para la democracia, para el pueblo de México y para las instituciones? ¿O la crónica de un desastre anunciado en donde incluso sus propios correligionarios, sus simpatizantes, no salieron a votar en esta consulta convocada por Morena? Manuel. Yo me voy por el segundo planteamiento que acabas de hacer, Julio, porque la verdad es que a pesar de que el presidente se pronunció en la mañanera, que bueno, hoy no fue desde Palacio Nacional, pero sin embargo sabemos que estas conferencias de prensa, más que conferencias de prensa, también ya se han convertido en un marcador de agenda para el día a día, para la semana e incluso para el mes. Yo me atrevería a decir, Julio, que pues como lo catalogaron y como se plasmó en muchos de los diarios de circulación nacional hoy en la mañana, le voy más cargado al fracaso. Claro. Más cargado al fracaso y simplemente por el 7.7% de las personas que salieron a votar. Creo que quedó claro. Evidentemente, los afiliados y las personas que militan tanto en Morena, el Partido del Trabajo, incluso podría decirte que en el Partido Verde Ecologista de México, pues van a catalogarlo como un triunfo. Sin embargo, hay que ser realistas. La verdad es que la gente no salió a votar. Y yo no pondría y no lo catalogaría como un triunfo, sino más bien cargado al fracaso por los números. Los números son fríos, pero los números también son concretos. Claro. Manuel, sin lugar a dudas,
Este tema va a seguir generando discusión, polémica, debate. Yo quisiera pedirte, si es posible y tu agenda te lo permite, nos acompañes en el estudio de 1+1 el próximo jueves para platicar de manera más abundante esta encuesta, sus implicaciones políticas rumbo a la revocación de mandato de marzo de 2022 y, claro, rumbo al proceso electoral 2023 y 2024. Manuel, ¿algo más que desees agregar? No, pues cuenta con ello, Julio. Muchísimas gracias, como siempre, por la invitación. Nos vemos por ahí el día jueves para platicar pues de estas agendas que sin duda marcan y se hacen tendencia también. Ahí está don Manuel Zamacona, prestigiado periodista, nuestro analista aquí en la capital de la República Mexicana. Siempre comparte su análisis, su opinión, su reflexión, siempre valiosa, joven y una opinión siempre fresca para compartirla con usted, con nuestro amable auditorio de 1+1 aquí en Cambiando de Tema. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Ya tenemos en la línea telefónica a el doctor Marco Antonio Baños Martínez, exconsejero del INE. Platicaremos con él sobre pues, el resultado de esta, yo no sé llamarle si consulta o desastre democrático. Pero vamos a platicar con el doctor Marco Antonio Baños. No le cambie, regresamos, seguimos cambiando de tema. Aquí, desde el 1+1. Every night I hope and pray a dream lover will come my way, a girl to hold in my arms and know the magic of her charms, 'cause I want Dream Lover, sin lugar a dudas, bella música de los años 60 y bueno, evidentemente el análisis, la opinión, hemos rescatado el comentario, hemos pues rescatado la percepción de diversos sectores, de diversos especialistas, de líderes de opinión, de voces autorizadas, en pocas palabras, para que nos compartan y hagamos un sondeo sobre cómo se perciben estos ejercicios de democracia participativa. Si efectivamente, como refería el arquitecto Adrián Alanís, es un ejercicio legítimo constitucional en términos del artículo 35, pero no era el tema que debería ser objeto de una consulta. La justicia, reitero, no era un tema sujeto a la voluntad del pueblo de México. La aplicación de la ley, el respeto del Estado de Derecho y sobre todo la atención de las víctimas del delito no pueden estar esperando más. Y yo le pongo un ejemplo, amable auditorio. Se gastaron 520 millones de pesos en una consulta popular que bien pudieron haber invertido productivamente. Entiendo temas presupuestales, entiendo temas ya diseñados y etiquetados cada año, pero perdón, amable auditorio, si vamos a distraer pues, a una institución como el INE y vamos a gastarnos 520 millones de pesos, pues cuando menos hay que invertirlos de manera responsable, de manera institucional. Yo le pongo aquí en la mesa una modesta propuesta. Lo hubiéramos invertido en los medicamentos, en los tratamientos para los pacientes que sufren hoy enfermedades crónico-degenerativas, cáncer en pocas palabras. Tenemos ya en la línea telefónica a el doctor Marco Antonio Baños Martínez. Doctor, muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está usted? Gracias, doctor Jiménez. Lo saludo con afecto y a su amplio auditorio también. Gracias, doctor. Doctor, recuento de los daños, la crónica de un desastre anunciado. ¿Cuál es su opinión, doctor, después de este ejercicio de democracia participativa del pasado domingo? Bueno, yo creo que hay muchas aristas de análisis. Una primera tiene que ver con la importancia de que estos ejercicios se vayan arraigando paulatinamente, pero que se vuelvan útiles para la sociedad en su conjunto. Lamentablemente inauguramos la consulta popular organizada por el INE y al amparo de la Ley General de Consulta Popular con un tema inacible. No se sabía con certidumbre a qué se refería la pregunta elaborada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni tampoco cuáles serían los efectos que tendría en caso de que se hubiera logrado el 40% de la participación. Es decir, no sabemos a ciencia cierta a qué actores políticos, si se hubiera juntado el 40%, a qué tipo de actores políticos se refería, a quién le iban a iniciar o no un procedimiento de tipo judicial o por la vía de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos.
Y además, pues he coincidido y lo he dicho ahí mismo en su programa, doctor Julio Jiménez, que evidentemente no se puede estar sometiendo a consulta popular la aplicación de la ley. Esa parte evidentemente no se requería una consulta popular. Claro. Creo que ayer vimos también un detalle que fue interesante, porque en rigor estuvimos en un proceso doble de consulta. Había 2 consultas populares que se estaban realizando el día de ayer. Una, la que quería el presidente y Morena, donde insistían en que se trataba de enjuiciar a los expresidentes de la República. Esa era la consulta que ellos querían, la que ellos vendían, la que ellos difundieron. Y otra fue la que promovió el INE en apego a la pregunta aprobada por la Corte, que por cierto pues es una pregunta que significa lo mismo que un galimatías. No se le entendía absolutamente nada, ni sabíamos para qué iba a servir el efecto de la votación mayoritaria si se hubiera sumado el 40%. Pero tuvimos 2. Creo que siendo importante el ejercicio de democracia directa participativa, es un hecho concreto que estuvo muy politizada, que la línea de confrontación que se dio entre Morena, el gobierno y particularmente 2 de los consejeros electorales, del caso del presidente Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, pues generó un ambiente muy complicado, extremadamente politizado. Creo que son temas que tenemos que revisar hacia adelante. Una consulta popular tiene que ser más un ejercicio ciudadano para involucrar a la gente en la toma de las decisiones que particularmente deberían de servir para definir políticas públicas o hechos que resulten trascendentes para el país. Pero no, la consulta popular fue un escenario en el cual los actores políticos estuvieron dirimiendo sus diferencias, y eso se demuestra desde, por ejemplo, ayer en la mañana en la apertura de la jornada de votación, pues los intercambios entre los consejeros y entre los partidos en sí, todos contra Morena y Morena contra todos, pues fueron un fiel reflejo de esta politización que se dio, de una campaña además desmesurada para difundir la consulta, cuando los actores políticos no deberían de haberlo hecho, porque la base legal señala que es el INE el único autorizado para difundir la consulta y para propiciar un debate informado. No hubo un debate informado en torno a la consulta, sino exactamente todo lo contrario. Y si bien es cierto que 6.5 millones de personas son muchas más que las que votaron en otros ejercicios organizados por el presidente o por Morena, pues es un hecho concreto que se quedó muy lejos de que se juntara el 40%, es decir, los 37,5 millones que se requerían para que pudiera ser vinculante el resultado por el sí o por el no. Pero se queda como un ejercicio que tendrá que ser revisado. Yo creo que debe haber algunos cambios legales importantes, por ejemplo, regresar la fecha para empalmarla con la jornada electoral, pero de forma simultánea evitar que estos ejercicios se politicen y que los actores políticos a través de la consulta diriman sus diferencias. Entonces, quedan muchas lecciones ahí. Habrá que ver más adelante cómo se reorganiza la consulta popular y cómo la volvemos, siendo un mecanismo importante para toma de decisiones, cómo la volvemos útil para la sociedad mexicana. Pues doctor, ya vimos que incluso el líder de Morena, Mario Delgado Carrillo, ya se estaba curando en salud, ya incluso señaló que van a presentar una iniciativa de reforma para que estas consultas tengan ya una regulación plasmada en la ley y que se lleven a cabo el mismo día que tenga verificativo la jornada electoral en el proceso electoral intermedio del gobierno federal. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Fines político-electorales o estrategia de distracción institucional, doctor? Bueno, pues es que Morena y Mario Delgado lo saben bien. La fecha de la consulta popular se modificó porque ellos aprobaron en noviembre del 2019 un ajuste a la base constitucional y cambiaron la fecha. Claro. ¿Por qué? Porque la oposición estaba en la idea de que sería una fórmula para que el presidente se mantuviera en campaña. Quisieron evitar esa cuestión, la mandaron al primer domingo de agosto, es decir, poco menos de 2 meses después de la jornada electoral, y donde además pues sigue en curso el proceso electoral. Están en proceso de resolución cerca de 4,000 medios de impugnación de los que conocieron los tribunales federal y los tribunales electorales locales. Entonces, claro, no fue una buena idea y pareciera que lo más sensato es regresar hacia la fecha empalmada con la jornada electoral constitucional. Pero también es un hecho que la formulación de la pregunta y los temas sujetos a la consulta deben ser más estrictos, y el rol que debe jugar la Suprema Corte
debe ser el de un poder que tiene atribuciones específicas y que tiene la delicada responsabilidad de mantener el Estado de Derecho vigente. Lo que hizo la Suprema Corte de Justicia fue prestarse como una especie de caja de resonancia del Poder Ejecutivo para sacar a costa de lo que fuera una consulta popular que honestamente no ha servido de nada. Claro. Y bueno, pues anunciaban la creación de la Comisión de la Verdad. ¿Para qué hacer una consulta si van a querer la Comisión de la Verdad? Me parece un despropósito esta consulta, doctor, si ya estaban pensando en una Comisión de la Verdad para seguir distrayendo la opinión pública, doctor. Sí, de hecho el discurso de Morena se modificó ya el día de ayer en la noche, cuando vieron ellos que estábamos en presencia de menos del 8% de participación, dijeron que fue un éxito, que la gente dijo que sí mayoritariamente, lo cual es cierto, pero no en el 40%, sino en menos del 8%, que fue lo que el conteo rápido del instituto dio a conocer ayer. Entonces, a mí me parece que el tema de las comisiones de la verdad, pues es una solución que el propio Saldívar había adelantado cuando le preguntaban y lo cuestionaban sobre el contenido de la pregunta. Dijo que con independencia del resultado, pues se deberían de constituir estas comisiones de la verdad. No hacía falta la consulta para ese tema en lo particular. Hay temas más relevantes que pueden ser consultados, pero en lo particular no requería de un ejercicio de votación como el que se dio ayer. Pues aquí está la opinión de, reitero, una voz legítima, autorizada, un hombre reconocido, respetado, un doctor con gran experiencia y trayectoria en el ámbito político electoral, el doctor Marco Antonio Baños Martínez, a quien le agradecemos especialmente que nos brinde estos minutos para compartirnos su opinión, su comentario y sus conclusiones después de este recuento de los daños de este pasado domingo 1 de agosto. Doctor, ¿sería posible, claro, si su agenda se lo permite, en próxima fecha que nos acompañe aquí en el estudio y platicar sobre este fenómeno también, que es la consulta respecto de la revocación de mandato de marzo del próximo año? ¿Es correcto esto? Sí, con gusto, doctor, lo coordinamos y nos vemos en su importante programa un poquito más adelante. Muchísimas gracias. Pues aquí ya está el compromiso, cosa que agradecemos mucho al doctor Marco Antonio Baños Martínez, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias, doctor. Muy amable, que tenga excelente tarde. Gracias. Pues aquí está la opinión, reitero, aquí está el comentario, está la reflexión, están las opiniones, todas las voces. Aquí pueden llegar y tienen un espacio y pueden compartir su opinión, su reflexión, su experiencia, aquí en Cambiando de Tema. Yo quiero agradecer especialmente a mi gran equipo de colaboradores, a mi gran equipo de producción, a don Miguel Zelaya, a la licenciada Tania Ortiz, a licenciado Israel, a nuestro coordinador en jefe de reportajes especiales, don Raúl Ruiz, pero sobre todo agradecerle al presidente de Grupo 1+1, al doctor Naim Libien Cahuí, así como a la directora general de Diario Amanecer, a la doctora Karina Rocha Priego, la confianza, el apoyo que nos brindan y su respaldo para hacer este proyecto realidad y hacerlo llegar hasta ustedes. Soy Julio Jiménez, les deseo una excelente tarde y los invito para que mañana en punto de las 14:30 horas nos acompañe aquí a seguir cambiando de tema desde el periódico 1+1. Excelente tarde, cuídese. Seguimos en la tercera ola de COVID-19 en esta variante de Delta Plus. Cuídese mucho. Excelente tarde. Hasta la próxima.